Arratzaldeon, jaun Andreok, agintariok, herri agintariok, alkate jauna, bake eta bizikidetzako Bilboko foroko kideok, adiskide guztiok, izan ongi etorri eta eskerrik asko gaur hemen zaretelako gurekin foroaren aurkezpen ekitaldi honetan. Eusko Alderdi Jeltzaleko, Euskal Herria Bilduko, Alderdi Sozialistako, Udalberriko, Goazeneko bozeramaileak. Bakearen eta bizikidetzaren aldeko Bilboko topagunaren lehenengo ekitaldi honetara etorri zareten guztioi, arratzaldeon eta eskerrik asko, geugaz egoteagatik. Topaketa honek argi uzten du etorkizuna irabazteko asmo sendoa dugula, memoriari uko egin gabe. Orain, terrorismoaren naiz indarkeriaren ondorio zildiren biktimen zenidei hitz egin nahi nieke nagusiki. Gaurko ekitaldi honetan, gaurko topaketa honetan, zuek benetan zarete gaurko protagonistak. Este encuentro refleja nuestra vocación de ganar el futuro, sin renunciar a la memoria. Y por eso quiero dirigirme especialmente en este momento a las víctimas del terrorismo y de la violencia en Bilbao, porque sois las auténticas protagonistas, las únicas protagonistas de este encuentro, porque nunca buscasteis la presencia pública, porque habéis bebido y habéis crecido sin odio, porque a lo largo de tantos años nos habéis dado lecciones de civismo, porque con ese dolor a cuestas, con ese drama a cuestas, no habéis escatimado esfuerzos por la lucha diaria por sobrevivir y sobre todo, si me lo permitís, porque queréis trabajar por la paz y la convivencia. Desde hace décadas la sociedad vasca en general y la bilbaína en particular hemos sufrido el drama, la tragedia de la violencia y del terrorismo. Y reconozco sin tapujos que muchas veces no hemos estado a la altura moral que la situación requería. Y hoy, por eso, quiero pediros perdón. La violencia fue y es siempre injusta, siempre intolerable, siempre inadmisible. Desde esa convicción profunda entendemos que es primordial escucharos, escuchar a las personas que han sufrido, aprender de ellas, de sus vivencias, de sus lecciones de vida, de su dolor y, por supuesto, transmitir ese mensaje a toda la ciudadanía. Aún recordamos seguramente todos y todas aquel primer encuentro en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao. Era un diciembre de 2015, lleno de emoción. Fue para mí, y creo que para todos y todas las presentes, una lección de serenidad y también de empatía. Y hubo también una gran exigencia hacia las administraciones, instituciones públicas. Gracias por escucharnos, nos decíais. Gracias por intentar ayudarnos, nos trasladabais. Hoy soy yo quien quiero pedir en público, quien quiero en público desde lo más hondo de mi corazón, con toda la sinceridad, daros las gracias a todos y a todas. Eskerrik asko, nola ez, bihotz, bihotzez. Y os pido un aplauso para ellas, para las víctimas. Les decía a algunas de las personas que nos acompañan que uno está acostumbrado a hablar en público, pero hoy tengo esa sensación interna de la emoción. Les voy a confesar que salí de aquella reunión, de aquel encuentro, creo que todos salimos con la convicción
de que necesitábamos este espacio. Un espacio para escucharnos, un espacio para escuchar a las víctimas, un espacio para compartir, un espacio para caminar juntas. Así nació el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia. Y cuando nos constituimos, decíamos, las personas que ostentamos la representación política de la ciudadanía bilbaína compartimos que los derechos humanos son un absoluto ético, que la violencia es inadmisible, que no tiene justificación alguna en ningún caso y bajo ningún concepto, que ha sido, es y siempre será un fracaso y nada más. Y compartimos también que el daño causado exige siempre justicia y reparación. En aquel momento asumimos 3 valores: empatía y solidaridad con todas las víctimas, responsabilidad y compromiso para visualizar lo que había ocurrido en este país, y tolerancia y respeto a la diversidad para acercarnos a la diferente realidad de las víctimas. Y también, conjuntamente, asumíamos 3 compromisos. El primero, reconocer a las víctimas y no utilizarlas ni apropiarnos de su sufrimiento. El segundo, propiciar el diálogo con las víctimas y también el diálogo entre las víctimas. Y el tercero de los compromisos, trabajar, colaborar con las instituciones públicas para seguir trabajando por ese marco legal que reconozca y ampare a todas y cada una de las víctimas. Baina bakearen eta bizikidetzaren aldeko Bilboko topagunean parte hartzen duten biktimek pazientziaren esanahia irakatsi digute. Eta ondo baino hobeto irakatsi digute nola ez, era arbitrarioan eragindako bidegabeko sufrimendua pairatu dutenek, memoria, justizia eta reparazioa merezi dituztela. Gaur, inoiz baino argiago dakigu memoriaren etzaia ez dala denbora, isiltasuna baizik. Pero las víctimas que participáis en el Foro por la Paz y la Convivencia nos habéis enseñado lo que es la paciencia. Nos habéis enseñado, en definitiva, que quienes han padecido sufrimiento injusto, arbitrariamente infligido, merecéis memoria, justicia y reparación. Termino. Hoy más que nunca sabemos que el enemigo de la memoria no es el tiempo, que el enemigo de la memoria es el silencio. Hoy sabemos que el peor enemigo de la memoria es el silencio. Y esta ha sido razón suficiente para ser capaces de juntarnos y trazar un plan de acción para este 2018, que empieza con este primer encuentro. Tras este vendrán otros, vendrán más actuaciones para que en Bilbao podamos conocer la memoria de las víctimas. Contamos para ello con la fuerza de las víctimas. Contamos para ello con vuestra fuerza, que es el mejor instrumento para la deslegitimación de la violencia. Por eso quiero que sepáis que contáis con el apoyo, contáis con el compromiso de vuestra ciudad, de la ciudad de Bilbao, en vuestra lucha por impulsar la paz y la convivencia. Juntos estamos ganando el presente, pero juntos y juntas vamos a ganar la paz, la convivencia y el futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko foroko kideoi. Entender el dolor del otro, que en resumen es un poco la base de toda esta experiencia, ¿no? Es el decir, oye, tú puedes pensar como quieras, pero me has explicado tu dolor y lo siento como mío, ¿no?
Si no hay un respeto por el dolor, es imposible entrar en el contenido. Poder identificarse con cosas que al otro o a la otra le han pasado, a veces idénticas a las que te han pasado a ti. Tener esa empatía, ahí la hubo, ¿no? Y fue una cosa muy... Se rompen muchísimas barreras, ¿no? La barrera del desconocimiento, porque hay muchas cosas que no se saben. Es algo muy doloroso que está allí. Entonces, el sacarlo, pues, eso... La verdad es que aquella primera sesión donde cada uno cuenta su pena a mí me dejó terriblemente tocada. O sea, creo que el primer descanso fue, bueno, de lo peor que he pasado yo en todos estos años de experiencia, porque no entendías. Bueno, hemos venido aquí a sufrir, a echarnos los trastos a la cabeza, y esto en qué va a generar, ¿no? La primera intervención, cuando nos sentamos, nada más llegar, ¿no? Una de las víctimas dijo, bueno, yo no sé, me siento incómoda porque nunca hubiera pensado en la vida que iba a hablar con la hija de un guardia civil. Sí. ¿No? Y la siguiente persona que habló era la hija de un guardia civil, ¿no? Y eso generó una situación de tensión, ¿no? Vosotros los hijos de guardias civiles, o vosotros los miembros de la Izquierda Abertzale, esos momentos siempre yo creo que se viven desde como amenazadores, ¿no? No te imaginas lo que esa otra persona ha tenido que pasar, qué situaciones tan fuertes se han vivido. En un 95-98% todo fue bueno, positivo, con ganas de entender, con ganas de apoyar. Cada cual se expresaba libremente lo que quería expresar, lo que quería decir. Y... La reunión que hacíamos a la noche, al llegar, ¿no? Al llegar, la primera. La primera cosa que dijo fue, a las víctimas siempre se nos manipula, y ¿quién me asegura que esto no nos va a manipular, ¿no? No se nos va a manipular. Pues yo la verdad hubo momentos que de Glencree no me fui porque estábamos en Glencree. Pues pensándolo un poco y fumando un cigarrito y tal, pues dices, bueno, voy a volver a entrar, voy a hacer el esfuerzo de quedarme, y la verdad yo creo que mereció la pena. Pues la gente fue animándose a contar cada uno en relación con lo que el otro o la otra había expresado, ¿no? Y eso generó un clima muy positivo. La primera tarde, de alguna manera, cada uno nos presentamos. Y claro, la presentación se nos hizo muy dura, claro. A mí se me hizo muy dura. Muy dura. Era, de alguna manera, ¿a dónde he venido? Desnudarte delante de desconocidos. Y a mí me tocó el primero. Bueno, conté una pequeña parte de mi presentación, que no me atrevía más. Yo también recuerdo ese primer momento. Pensé también que iba a haber como mucha discusión, mucha encontronazo entre las personas. Pones unas vivencias que ya en sí las vivencias son muy duras. Es un proceso de quitarnos vendas de los ojos constantes, cuestiones que hasta ese momento parecía que eran las importantes, las ideológicas, las políticas, y que sin embargo se vuelven secundarias porque hemos pasado por ese proceso de reconocimiento del otro. A través del conocimiento hubo un reconocimiento. Si hubiésemos pretendido llegar a acuerdos ideológicos, políticos y tal, pues se hubiese roto el sistema. En ningún momento se pretendió, es que de alguna manera uno convenciera a otro. Al final, en lo esencial, todos nos reconocimos y... Hablando se entiende la gente, y que hablar es posible hasta entre las personas tan diferentes y tan terriblemente golpeadas como han sido estos tres grupos de Glencree. A ver, ¿por qué a nosotras? Yo tenía que entender el por qué se había llegado. Es que no me cabía en la cabeza. No sé si achacarlo a la mala suerte o qué. Era un mundo de felicidad y de repente es como, pues eso,
todo lo contrario. Te vuelves, pues nada. Está como muerta. Muerta, una parte de ti está ahí, que no acaba de tirar, de salir a flote. Te levantas y funcionas de una forma mecánica, pero sin ilusión, sin ganas, sin entusiasmo. Había cambiado el tono del sol, el gris de las fachadas no era el mismo, era mucho más triste. La gente la veía mucho más triste, sin vida, era andar sin vida. No era capaz ni de hacer nada en casa, estaba acobardada. Mi madre, el día que le pasó eso, ya no es mi madre, no es igual. Ha cambiado de la forma de ser. Te duele el alma, te duele el corazón. Es que es algo que no se puede... Me la han arrebatado. Me han arrebatado todo. Algunas veces suena el teléfono por la noche y es a la hora que más o menos él llamaba y me da como el impulso de que quiero ir a coger el teléfono y entonces ya caes y te haces más consciente todavía, ¿no? Te caes de bruces y te levantas. A veces tengo palpitaciones en el corazón, parece que se me tenga que salir, pero me la aguanto. Fue muy... Es que todavía lo recuerdo como es. De hecho, todavía es. El problema básico de los atentados es que cada persona y cada familia es un cuadro diferente. De dónde vienes, qué te ha sucedido para que esto te afecte de esta manera o de otra. Llevábamos 6 años casados, tenía un niño de 4 años, acababa de nacer mi hija, tenía 5 meses, teníamos un piso, pensábamos comprarnos otro mejor. A estas edades, la ilusión de los hijos, muchos proyectos que se quedan ahí en la cuneta y que no... truncados. Yo era una niña que no había hecho una cama en la vida, ni había puesto una comida, ni había hecho nada en casa, a tener que hacer todo, casi todo. Con la ayuda de mi abuelo, que mi abuelo tenía 71 años cuando aquello, en mi casa era una casa triste. Los días oscuros son los peores. Los días oscuros son días en los que tú te levantas y la tristeza que te invade a nivel físico es tan grande que no te interesa nada. De repente todo se vuelve oscuro. No es algo así. Es que no sé si se puede explicar, pero es... Te quedas como sin vida. Durmiendo cuando dormía 2-3 horas. Esto ha sido años de estar funcionando así, de no dormir, hiperactiva. Yo tengo mucha fe y pedí mucha ayuda para ir pasando ese trago, por lo menos sentirme acompañada en ese trance, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente lo he tenido. Algún día mi sueño es que desaparecerán esos días grises, ¿no? Pero por el momento sigo teniéndolos. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer lo que a él o a ella les gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Voy a presentaros muy brevemente. Voy a empezar por aquí, si os parece bien. Tenemos los focos justo en los ojos y eso nos va a ayudar poco, pero bueno, no pasa nada.
Jose Goikoetxea, hortxe dugu, eta Bilbon hildako Joseba Goikoetxea aslaren semea, ongi etorri eta mila esker, Jose. A su lado está Belén Mentxaka, etak Bilboko Etxeberria parkean hildako Alfonso Mentxaka Alejonaren arreba. Eskerrik asko, Belén, arratzaldeon. Hortxe, beste bazter horretan, Inés Núñez de la Parte, hija de Francisco Javier Núñez Fernández, muerto por la violencia policial en Bilbao. Inés, ongi etorri. A su lado está Dori Monasterio, hija de Fermín Monasterio Pérez, asesinado por ETA en Arrigorriaga. Dori, eskerrik asko. Y a mi lado, Javier Batarrita, Boluetan Polizia eta Guardia Zibilak hildako Francisco Javier Batarrita Elespururen semea. Javier, eskerrik asko. A ver cómo hacemos para encontrar las palabras. Es curioso, pero voy a tener que pedir que me ayudéis, porque seguramente, como quienes tenéis las palabras dentro sois vosotros, os va a costar menos y yo prometo que voy a intentarlo. ¿Qué palabras podemos usar para definir lo que igual es lo más obvio, pero deberíamos empezar por ahí? ¿Qué creéis, cada uno de vosotros y de vosotras, que es ser víctima? ¿Empezar alguno? Yo misma puedo empezar, si queréis. Sí. Bueno, yo para mí lo he estado reflexionando un poquito hace ya bastante tiempo que considero que ser víctima al final es algo común a mucha gente, que es algo no elegido, ¿no? Todas las víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿no hemos elegido ser víctimas, entonces es algo que tenemos que llevar aunque no queramos. Y en nuestro caso, el gran problema, y definiría la palabra víctima en nuestro caso, es que alguien ha justificado esa violencia y a día de hoy todavía hay veces que se justifica. Y ese es el pesar que podría definir la palabra víctima para mí, que seguimos siéndolo, aunque no queramos. Por supuesto que la pregunta es qué significa para cada una de las personas ser víctima. No hay una etiqueta. Te puedo decir, pues ser víctima, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José, pero significa dolor, silencio, separación. Esas tres palabras. Bueno, yo creo que víctima propiamente no somos nosotros, víctimas son los fallecidos, los muertos, los heridos, etcétera. Nosotros como parientes y gente cercana a ellos somos más bien damnificados, ¿no? Y dentro de ello, pues los sentimientos que se tienen básicamente es de pérdida y de ausencia. Eso pues muchas veces pues multiplicado por las circunstancias de cada caso y en cada momento, pero víctimas no somos nosotros, víctimas son los que les ha tocado. Para mí, víctima son las personas que han sufrido un impacto fuerte, como la pérdida de un ser querido, y primero ellos, pero luego los más, así, porque en el caso mío, mis padres para mí son víctimas, victimísimas, ¿no? Y es eso, pues las personas afectadas por una cosa irreparable. Para mí, hablando primero desde las emociones, ser víctima es llevar una herida, es sufrir, haber sufrido y seguir sufriendo, siempre es tener una marca, ¿no? Dentro, ser diferente, sentir la ausencia, sentir el dolor. Y desde un punto de vista más, como no puedo evitarlo, soy jurista, ¿no? Pues ser víctima es haber sufrido un daño o perjuicio, ¿no? Y los daños pueden ser de muchos tipos. El daño físico, claramente, ¿no? Fueron nuestros padres y hermanos, sufrieron el daño físico y el dolor, ¿no? En mi caso, el caso de mi padre, la tortura y la muerte. Pero su madre, su hermano, mi madre y yo sufrimos un daño moral, un daño psicológico irreparable, incluso un daño patrimonial, del que tampoco se habla muy a menudo, ¿no? Porque las víctimas, en el caso, por ejemplo, de mi familia, mi madre tuvo que ir vendiendo poco a poco todo lo que tenía, ¿no? Para sacarme adelante, ponerse a trabajar, etcétera. Todos somos víctimas en ese entorno. Y además extiendo la categoría de víctimas a todos los que hemos vivido en este pueblo durante casi 60 años de violencia y amenazas y no poder dar un paseo sin miedo y ir al colegio y que haya aviso de bomba, en fin, no poder hablar libremente. Creo que eso también es una forma de coartar la libertad de las personas que no dejan de ser víctimas también.
Las imágenes que han acompañado los testimonios, tanto de las conversaciones de Clean Creek como el trabajo de Mujeres en Construcción, estas imágenes tenían agua, ¿vale? Unas olas que iban hacia la playa o un río que va fluyendo. Lo que va fluyendo, lo que va avanzando, también nos ayuda un poco a pensar en esto, porque somos conscientes. Pediros... Te oigo mal. ¿Me oyes mal? Sí. Voy a ver si más, me acerco un poquito más, igual así, que tampoco la visual ayuda. Decíamos que el agua, el que fluye, el que vaya hacia adelante, a veces es el ejercicio que la memoria nos permite hacer o no permite hacer, y que a la vez decimos es lo que tengo que hacer, mirar hacia adelante, parece que es lo humano. ¿Qué esperanza de futuro tenéis, cada uno de vosotros y de vosotras? Una esperanza propia, la particular. Yo me pillas, y voy a ser sincero, ya que creo que se merece toda la gente que me está oyendo hoy, es una época complicada. Como persona, vamos a decir que he tenido épocas en las que compañeros que me conocen, yo tomaba todo con muchísimo optimismo. He luchado mucho por grupos, dando una visión positiva de lo que tendría que ser el futuro de esa sociedad, y estoy intentando coger fuerzas, sobre todo de mis compañeros, para seguir en esa actitud. Pero últimamente, siendo padre y demás, he caído en ese error de decir, joder, estoy más cómodo metiéndome en mi familia, dejando atrás esa implicación que tengo hacia esto y no queriendo progresar para buscar ese futuro que proyectaba hace tiempo. Y todo ha sido debido a que las víctimas, que la sociedad a veces no lo ve, a veces nos parecemos hasta cansinas por todo esas veces que hemos salido repetidas y demás, yo entiendo. Tenemos una ilusión, ¿no?, porque no se vuelva a repetir lo que ha pasado, ¿no?, porque no se olvide, ¿no?, porque vemos que se pueden llegar a cometer los mismos errores. Y ahora mismo tenemos ejemplos sociales en los que ese germen se está creando otra vez, o vemos incluso momentos de, vamos a decirlo, que tenían que ser de alegría en los que se vuelve a justificar la violencia pasada. Entonces, igual mi respuesta de hoy no es la que habría dado hace unos meses, ¿no? Y espero dentro de unos meses volver a dar esa respuesta de esperanza, ¿no? Pero bueno, hace poco que pensaba que nuestro futuro era muy halagüeño y ahora pienso que va a haber que pelear mucho. También es una lección aprender, entender, reconocer y, por supuesto, tener siempre en cuenta que se puede ir y que se puede volver y que la experiencia y que la vivencia, como han dicho también en el trabajo audiovisual, cada uno, cada una la vive desde dentro y a partir de ahí todas ellas son positivas, ¿no? Son positivas porque son las propias. Belén, ¿cuál es la esperanza del futuro? Pues yo, mi esperanza de futuro, quiero verla con optimismo, ¿no? Quiero que pues los jóvenes que nos siguen están preparados, que usen la palabra, no la violencia, y que sean tolerantes, y que, bueno, los que hemos sufrido, que estemos ahí para cuando ellos nos reclamen y podamos hacer un poco de historia, ¿no?, de recordar lo que pasó para que no vuelva a pasar, y hacérselo llegar a ellos, que les llegue para que no caigan en esa vida tan mala que nos tocó. Algunas de las personas que estáis aquí habéis participado también en otros encuentros que tienen lugar con gente joven, sobre todo. Como hablamos de futuro, parece que enseguida les vemos a ellos y a ellas, ¿verdad? Dori, me comentabas antes de empezar que es también un ejercicio encontrarte a la hora de pensar en la esperanza del futuro. Cuéntanos cuál es Yo tu... creo en el futuro y creo en la esperanza. Lo que pasa que, bueno, se tienen que ir dando pasos poquito a poco. Va a costar. Ha sido muchos años de violencia, pues de todo lo que ha pasado, ¿no? Y en mi caso yo creo que estoy acostumbrada a ir esperando y de ir dando pasitos a pasitos, pocos, pero los pasos que se dan que son buenos. Yo creo mucho en los jóvenes, yo creo que tenemos unos jóvenes maravillosos, y que son nuestro futuro, y creo en que contando nuestra experiencia,
la memoria, nuestros testimonios, la memoria, y que no se olvide lo que ha pasado, no educándoles, porque eso, lo que hemos hablado antes, se educa en tu casa y se educa en los colegios. Es un poco compartir todas las vivencias, pero creo en la juventud y creo que hoy están formados y que hay que enfocarles en un camino de respeto, de tolerancia, respeto hacia todos los demás, respeto a los derechos humanos, que sepan un poco, no me sale la palabra, diferenciar, que con la violencia en 50 años no hemos llegado a ningún lado. Lo único que hemos hecho es romper familias, crear odio, crear malestar. Y esta juventud es muy lista y sabe que con la violencia no se llega a ningún lado. Yo creo que es nuestro futuro. Yo creo mucho en los jóvenes. Sí, sí. Javier, sí. Esperanza, futuro, la propia, incluso la que te gustaría para esta sociedad. No, a ver, yo a nivel personal y particular creo que tengo la misma esperanza, pues no sé, que mucha de la gente. Bueno, yo tengo que decir que a título personal estoy satisfecho como soy con mi suerte actual, ¿no? Sin más. No creo que a nivel colectivo lo que se ha vivido desde, digamos, con el franquismo y posteriormente con el franquismo, eso se vuelva a dar. De ahí sí se va a sacar unas enseñanzas a nivel colectivo, pero yo veo que hay riesgos de futuro, y los riesgos de futuro son pues de un mundo muy cambiante, que no sabemos a dónde vamos, intuimos cosas que no nos gusta y no tenemos seguridad en el presente y menos en el futuro. Una sociedad que por naturaleza va a crear intereses, que siempre crea intereses, unos colectivos, otros individuales, otros tal, esos intereses van a entrar en colisión. Si no se sabe dirigir esos intereses, al final, por un motivo o por otro, pues podemos estar en una situación pues de riesgo, de violencia, y puede surgir la violencia en cualquier momento. Por otro lado, a mí me preocupa mucho también pues la sociedad de control, que va cada vez a más, y que no nos damos cuenta, pero todo el mundo sabe muchísimas cosas de todo el mundo, de cada uno de nosotros, que nosotros no controlamos y ni siquiera sabemos ni imaginamos que se saben, y eso es, pues, en el momento que puedas protestar o en el momento que puedas levantar la voz por algún hecho que consideras injusto o demás, automáticamente te van a parar en seco. Nuevos escenarios en los que en cualquiera de los casos seremos las personas las que tengamos que salir adelante. ¿Con qué valores, con qué actitudes, con qué aprendizajes? Y tal vez en eso es donde debemos volver a pensar en qué tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que realmente armarnos para que esa proyección hacia el futuro, Inés, sea la que se corresponde con esta esperanza y con esta ilusión, ¿no? Yo la verdad es que soy optimista también por naturaleza y creo que entre todos vamos a ir dando pasos hacia una sociedad en paz, con una paz definitiva. Pero creo importantísimo asentar esa paz sobre valores éticos fuertes y estables. Y para eso hace falta que quede claro todo lo que ha pasado. Y es importantísimo en este sentido, primero, que salga a la luz todo lo acontecido y después que se reconozca y finalmente que se haga justicia. Sin esos pilares
es imposible que lo que construyamos a futuro con los jóvenes sea algo resistente. Por otro lado, creo que es fundamental la educación. Mi percepción de la sociedad durante todos estos años es que ha estado anestesiada y ha sido una sociedad inmoral, la sociedad vasca. Lo siento, pero debo decirlo. Sé que a veces no me gusta, pero es mi percepción. Creo que mientras mataran a los que no fueran los nuestros, nos daba un poquito igual, ¿no? O mirábamos hacia otro lado. Y creo que no ha sido valiente, creo que ha sido inmoral. Los jóvenes actuales tienen muchísimos valores. Todos los que participamos en el programa Día a Día, es maravilloso, ¿no? Cuando vamos a las escuelas y a los colegios, los jóvenes que nos encontramos, ¿no? Pura inocencia, pura alegría. Pero comparten los mismos genes que sus padres, que hace 30 años no hicieron nada, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer de distinto es la educación, en mi opinión, para que ante las primeras manifestaciones de cualquier primer signo de violencia que no reaccionen de forma pasiva, sino que sean empáticos con las víctimas y sean implacables con los victimarios. Eso es lo que a mí me gustaría y creo que entre todos podemos conseguirlo, pero no es fácil, no se hace de la noche a la mañana. En su primera locución, en nombre del foro, el alcalde decía: no siempre hemos estado a la altura y hay que reconocerlo. ¿Creéis que vamos avanzando? Me gustaría saber vuestra vivencia, la vivencia personal, de cómo habéis vivido este proceso en el que estamos hoy aquí, y esto hace unos años no hubiese sido posible, en el que podemos poco a poco ir abriendo todas estas heridas que están ahí. ¿Habéis vivido este cambio? ¿Cómo lo habéis vivido? José. Sí, la verdad que, yo lo primero que, ya que me das pie a ello, quería agradecer al alcalde, porque realmente con sus acciones, con lo que dice, me hace sentir que esto lo vive interiormente, ¿no? Y me hace compartir ese sentimiento y que todo esto está haciendo que al final pues podamos dar unos pasos que no podríamos dar sin él, ¿no? Y quiero agradecértelo sin más. Por otro lado, en lo que estás diciendo, sí, yo comparto con compañeros programas como Día a Día y demás que hace años eran impensables. Hemos ido por todo tipo de colegios, más colegios que no tienen por qué ser los que más, por sus condiciones o dónde están y demás, favorables a oír a todas las víctimas, nos han aceptado, nos han escuchado y han aprendido de ello. Y entonces yo creo que se están dando muchos pasos. Creo que se tienen que dar todavía muchos más. No, como acaba de decir mi compañera, creo que lo más importante para que sigamos dando pasos es reconocer lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y que se empiece a hacer justicia, sobre todo con aquellos con los que menos justicia se hizo, ¿no? Porque sí es verdad que yo soy víctima directa de ETA. Con nosotros, y por la época en la que fue el atentado de mi padre, tardó muy poco en llegar la justicia, se nos empezó a reconocer, vamos a decir, con prontitud, y la sociedad nos apoyó. Pero conozco de muchas víctimas que no lo han hecho, que no han tenido esa ayuda por la época en lo que les pasó, y otras víctimas que a día de hoy que no la tienen, porque no se acepta que sean víctimas. Eso es muy, muy doloroso, ¿no? Y a mí el verlo me causa dolor. Y luego también de todo lo que estamos hablando ya, me gustaría decir que yo mismo, ¿no? Entonces por eso comprendo en parte a la sociedad y creo que hay que cambiarla, hasta que no sufrí esa violencia injusta, esa violencia que se pretendió justificar, no era capaz de verlo. Yo veía atentados a diario en el telediario, siendo un chaval joven, y lo asimilaba como algo normal. Y la mayoría de la gente de aquí, que ya es mayor, se había acostumbrado a ello. Fuimos una sociedad, como bien ha dicho, que estaba aturdida y no ha sabido en aquellos momentos reaccionar. Y creo que ese es el momento de empezar a reaccionar. Belén. A ver, yo la iniciativa que ha tenido nuestro alcalde, Juan Mari, me parece genial, porque estábamos un poco dejados en el olvido y de esta forma pues nos ha hecho sentirnos vivos, ¿no? Vivo nuestro recuerdo. Bueno, en nosotros siempre ha estado dentro, ¿no? Pero en nuestros vecinos bilbaínos, ¿no? Y que de alguna forma hagamos participar a todos de lo que pasó y que estuvo mal y que llegue. Y me parece genial la iniciativa que ha tenido primero con nosotros y luego con los ciudadanos bilbaínos.
Hoy estamos haciendo esta presentación, seguiremos yendo a otros lugares de la ciudad para que en distintos formatos esa labor, que es la parte, el trabajo social tan necesario que hay que hacer, pero que parte también de un trabajo que habéis hecho y que seguís haciendo además, que esto no... tenemos que ir terminando, pero me gustaría, siguiendo el hilo de esta conversación, pediros que nos digáis qué creéis que puede hacer este foro. No el foro exclusivamente la herramienta. ¿Qué podemos hacer? Las personas que estamos aquí, las personas, ¿qué podemos hacer como ciudad para seguir avanzando en este conocimiento, reconocimiento y sanación? Bueno, no lo sé. Yo creo que lo fundamental es sentir empatía, como se ha dicho anteriormente, ¿no? Y ponerse en el lado del otro, ¿no? Reflejarse en el otro por muchas diferencias políticas o ideológicas o lo que se tenga, buscar pues, el ser humano y la vivencia, ¿no? Si te pones en el otro lado, pues probablemente llegues a esa empatía y veas pues, que el que sufre en el otro lado pues, tiene los mismos sentimientos que tú. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que este foro puede buscar un equilibrio importante en la sociedad entre víctimas, políticos, sociedad. En este foro están el alcalde y están concejales, la representación de distintos partidos políticos, cosa impensable hace mucho tiempo. Entonces es un paso muy importante. En este foro estamos víctimas que somos plurales, ¿eh? Nosotros estamos encantados de participar en el foro. Y yo creo que con este foro se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer que la sociedad no olvide lo que ha pasado, que la sociedad participe o reconozca el silencio que ha habido durante muchos años y el volverla a pasar de largo cuando ocurría algo. Este foro puede traer paz, convivencia, reconciliación y muchas cosas. Es el camino por el que debe seguir avanzando el agua. Empezar a andar. Empezar a andar. Inés. Sí, yo creo que el foro, con el simple hecho de existir, ya está visibilizando una realidad y eso es muy bueno, ¿no? Porque hay quien quiere pasar página muy rápido y olvidarse de que esto ha pasado. Y simplemente con el hecho de que exista un foro Bilbao por la paz y la convivencia significa que es necesario y por lo tanto esto ha pasado, ¿no? Es un poco... ¿Qué puede hacer? Ya nos ha servido como punto de encuentro a distintas víctimas y yo creo que eso ya ha sido muy importante. La idea es que se vayan incorporando nuevas y estamos deseando acoger a todas las que quieran venir. Por otro lado, va a servir, como he dicho antes, para contar lo que ha pasado e intentar que se reconozca en todos los casos, porque, como sabéis, las distintas víctimas no tienen un tratamiento igual, a pesar de que todas tienen las mismas necesidades mínimas, ¿no?, de reconocimiento, justicia y reparación, no todas obtienen lo mismo, por ley incluso. Entonces, creo que el foro puede ayudar mucho a eso, a un derecho que es la igualdad, ¿no?, la igualdad de trato de todas las víctimas. Y en ese sentido, yo confío en que la ciudad de Bilbao, como siempre, sea referente mundial en materia de derechos humanos, ¿no?, porque somos de Bilbao y eso se tiene que notar. Tenemos que hacer de este problema horrible que hemos pasado y esta tragedia, pues al final, como hacen en Harvard, ¿no?, un caso de éxito. Transformarlo en que vamos a ser líderes en el mundo en materia de paz. Eso es lo que creo que también puede servir el foro, para que la ciudad de Bilbao brille en el mundo. El trabajo no es sencillo, nunca lo ha sido y será también largo, probablemente. Vosotros habéis hecho una aportación fundamental, sin querer, sin haberlo buscado. Habéis dicho también que ser víctima es definirse desde la ausencia, que esa ausencia te defina. Y es una base por la que muchos ciudadanos y ciudadanas de Bilbao jamás dirían que iban a construir su vida
a partir de un agujero, de ese ira negro que decían, ¿verdad?, en el documental. Esa aportación nos la habéis puesto ya en el centro de la plaza de la ciudad para que el resto, para que nosotros y nosotras recojamos este testigo y estemos a la altura del ejercicio de generosidad, también de dolor y de valentía que habéis hecho, estáis haciendo y estáis dispuestos a hacer. Por haberlo hecho hoy en esta presentación, quiero otra vez daros las gracias y por seguir haciéndolo, además, yo creo que el reconocimiento a través de estos aplausos de todas las personas que hoy estamos aquí.